Leyenda de la noche. Amigos, hoy vamos a platicar sobre Juan Tul. Muchos de ustedes a lo mejor lo conocen en otros lados como el famoso charro negro, que se parece muchísimo a este tema de Juan Tul. Juan Tul comenta en los antiguos que hace muchísimo tiempo había una persona, hay muchas versiones sobre esta leyenda. Había una persona que era muy pobre, pero además trabajaba en un rancho. En este rancho él era el encargado de cuidar el ganado, pero a veces ya se había fastidiado porque no lograba tener pues el dinero que él requería para tener bien a su familia. Además que a veces su jefe lo maltrataba, lo trataba mal, le decía insultos y él pues empezó a sentirse mal y empezó a tener esos pensamientos negativos. Ya saben, cuando a uno lo tratan mal, a veces enfoca hacia la maldad. Y ustedes saben que la maldad atrae más maldad. Entonces, un día estaba molesto porque no había podido atender lo que su jefe le había pedido de cuidar a los ganados. Entonces, entre sus pensamientos cruzó algo que nunca había él pensado. Cruzó vender su alma al diablo. Y es así que lo empezó a invocar. Empezaron a pasar diferentes noches y simplemente no le respondía. A lo mejor él pensaba que no lo estaba haciendo de manera correcta, pero empezó a hacer invocaciones como él se las imaginaba. Hasta que una noche, cuando menos él se lo esperaba, cuando menos él lo pensaba, se apareció un ser demoníaco. Y le dijo: tú me hablaste, fuiste tú el que me invocaste y ahora aquí estoy. ¿Qué tanto quieres? ¿Qué desea tu alma? Entonces esta persona que se llamaba José, que estaba tan decepcionada con el mundo, con su trabajo y con lo mal que lo trataban, pues empezó a pensar que quería tener más dinero, quería tener mujeres, pero de pronto se le prendió una idea y le pidió al diablo ser el mejor vaquero de todo el lugar para que pudiera quitarle todo el dinero a su jefe que lo había maltratado semanas anteriores. Entonces el diablo se lo concedió y le dijo: está bien, te puedo convertir en el mejor vaquero del lugar, es más, del país, solo que hay algo a cambio que me tienes que dar. José en ese momento dijo: bueno, ¿qué más me va a pedir? Me tienes que dar el alma, la vida de uno de tus seres queridos, la persona que más quieras. Me la tienes que dar, va a ser mía. Hay versiones que cuentan en esta leyenda que lo que le pidió el ser maligno es que le diera su propia vida. Pero él, al escuchar esto y decir: bueno, si le entrego eso voy a perder más, no tiene chiste, mejor no, ¿sabes qué? Ya no quiero hacer ningún trato contigo. Lo que él no sabía es que este tipo de conversaciones y tratos no llevan a nada bueno. Por eso nos comentan las antiguas personas que nunca es bueno pedirle o desear cosas al maligno, porque cuando se te aparece es muy difícil zafarte de él. Y es por eso que parecía que pasó el tiempo y no pasaba nada. Él lo dejó olvidado, ese tema que ya le había pasado. Pero de pronto, una tarde, sin querer, en una de las fiestas del dueño, entonces mandaron a buscar a una de las mejores reses para que sirviera de comida en este evento que el dueño iba a tener. Mandan a este personaje a buscarlo. Él se monta en el caballo y empieza a ir. Empieza a buscar el ganado y de pronto a lo lejos ve a un toro grande. Cuentan los antiguos y las leyendas que vio un toro tan grande a lo lejos que dijo: ese seguramente le va a gustar a mi jefe. Lo voy a ir a buscar para que sea el mejor platillo y a lo mejor así mi jefe me pueda tratar mejor. Montó su caballo y empezó a seguir al toro, a ese toro que había visto a lo lejos. Pero se dio cuenta que por más que avanzaba no llegaba hacia él. Empezó a galopar más rápido y no llegaba hacia donde estaba el toro, ese toro negro que se veía a lo lejos. De pronto, de tan rápido que iba galopando, no se dio cuenta que había lo que aquí conocemos en Yucatán como un cenote, una cueva que estaba en el piso. Y el toro entró en esa cueva y él, cuando quiso detener al caballo, fue imposible y se fue con todo el caballo a ese agujero, a esa cueva. Desapareció, nadie lo volvió a ver. La fiesta siguió, la comida siguió, la gente, los demás trabajadores, pues pensaron que él a lo mejor se había ido a su casa o se había robado ese ganado,
No sabemos, hay muchas versiones de esa historia, pero lo que sí sabemos es que no lo volvieron a ver. Y cuando empezaron a pasar los días y la gente empezó a preguntar, oye, no regresó a su casa, no está en el trabajo, ¿dónde habrá quedado? ¿Dónde habrá quedado esta persona? Pues nadie lo había visto. Hasta que de pronto una tarde se dieron cuenta que a lo lejos ya no solo había un ganado negro que nadie conocía, sino que también había un vaquero montado en un caballo junto al toro negro y se parecía mucho a la persona que había desaparecido. Fue entonces cuando la gente empezó a especular y empezó a contar la leyenda de este ser que llamaron Huantul, porque era su nombre, Huantul, que se había convertido en el mejor vaquero, pero a costa de su vida. Y fue entonces así que el diablo había tomado su alma ya a la mala, porque él la había ofrecido, se negó, pero entonces se tuvo que hacer el pacto que tanto él había deseado. Y es por eso que aquí en Yucatán se cuenta la leyenda de que este ser, este vaquero, se aparece con un caballo, muchas veces de color negro con los ojos rojos, y empieza, dicen los vaqueros de la actualidad, que empieza a cuidar el ganado si tú lo ofreces, si tú le das ofrendas, le dejas algo de licor, le dejas algo de tabaco y le das como ofrenda para que cuide al ganado del rancho. Él a veces en las madrugadas se aparece, aunque dicen personas que lo han visto hasta en las mañanas. Y esa es el contexto de por qué se llama Huantul, este ser espectral que hasta el día de hoy siguen habiendo avistamientos aquí en Yucatán.